Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 63. Hoy vamos a comenzar la epístola universal a los hebreos, considerando los primeros tres capítulos. Habiendo terminado con las epístolas de Pablo, entramos ahora en las que son conocidas como las epístolas universales. Las epístolas universales fueron escritas por varios autores como Pedro, Juan y Santiago, entre otros. Son consideradas universales porque eran epístolas circuladas por diversos lugares, las cuales contenían importantes aspectos de la teología cristiana. Su intento era de unificar la Iglesia en la sana doctrina. La primera de las epístolas universales es la epístola a los hebreos. Como su nombre implica, la audiencia de la epístola fueron hebreos convertidos del judaísmo al cristianismo. Dado este hecho, debemos notar que la epístola a los hebreos depende fuertemente sobre un conocimiento práctico de la ley levítica y el sistema sacerdotal del templo. El escritor enfatiza la superioridad al sistema sacrificial y a la ley de Moisés. Por lo tanto, la epístola es teológicamente rica, conteniendo una gran variedad de temas. El autor de la epístola es desconocido. Aunque muchos mantienen que su autoría fuera de Pablo, hay varias distinciones entre esta epístola y las epístolas conocidas el de Pablo. Notable entre ellas son tres. Primeramente, que Pablo no se introduce personalmente como era su costumbre en todas las demás epístolas. Segundo, el lenguaje de la epístola es diferente al lenguaje usado por Pablo. Principalmente el uso del lenguaje griego en la epístola es más elocuente que la forma rústica de Pablo. Finalmente, la audiencia de esta epístola es de hebreos convertidos del judaísmo. Aunque Pablo tuvo sus encuentros con los judíos, su ministerio se enfocaba principalmente en la salvación de los gentiles. Parece ser que la epístola fue escrita mientras el templo aún estaba en Jerusalén. También menciona directamente a Timoteo en el capítulo 13, indicando que la epístola fuera escrita mientras aún vivía. Dado todo esto, se cree que la epístola fuera escrita entre los años 40 a 60 AD. La epístola comienza sin algún saludo o indicación de los recipientes de la carta. En vez, el autor entra de inmediato a su tema, como si estuviera más bien predicando un sermón que escribiendo una epístola. Noten que el escritor menciona cómo Dios había utilizado a los profetas para hablar a las previas generaciones, pero que en los tiempos de la escritura de la epístola había hablado mediante su Hijo. Su descripción del Hijo en los versos 2 al 4 tomaría el lugar de la doxología de la epístola. Observando la doxología podemos notar varios puntos clave de la teología cristiana, cual el escritor ha de compartir mediante su obra. Notaremos los puntos claves en orden de la doxología, aunque aparecen en diferente orden en la epístola. Primeramente, que Jesús fue responsable por la creación. Segundo, Jesús es la misma imagen de Dios, conteniendo todos sus atributos. Tercero, Jesús sustenta todo con su palabra. Cuarto, que Jesús efectuó el perdón de pecados mediante su sacrificio en la cruz. Quinto, que Jesús está actualmente sentado a la diestra del Padre. Y sexto, que Jesús es y siempre ha sido mayor a los ángeles. El tema de la superioridad de Cristo sobre los ángeles es el tema del resto del primer capítulo. Este tema en sí también nos informa acerca del escritor. Los saduceos no creían en los ángeles, ni los espíritus, ni tampoco la resurrección. Por lo tanto, podemos deducir que el escritor atenía a las creencias de los fariseos en cuanto a estos temas. El resto del capítulo, con la excepción del verso 14, se compone de referencia al Antiguo Testamento en cuanto a la postura de Jesús como Hijo de Dios sobre los ángeles. El verso 5 utiliza un conjunto de tres textos del Antiguo Testamento. Primeramente, el Salmo 2.7, cual es una referencia directa. Luego, una alusión a 2 de Samuel capítulo 7, verso 14, donde Dios hace pacto con David diciendo que le construiría una casa, Bayit en el hebreo, significando también familia, a David. Jesús es considerado el heredero del trono de David por esta referencia en 2 de Samuel. Tercero, una alusión a 1 de Crónicas 17:13, cual es semejante a la referencia en 2 de Samuel 7. El punto del verso es que Jesús toma el lugar como hijo, mientras que los ángeles se sujetan en capacidad de siervos. El verso 6 utiliza una referencia al Salmo 97:7 en la Septuaginta, cual cambia la palabra dioses a ángeles.
El punto del verso es que Jesús recibe adoración mientras que los ángeles participan en adorarle. Este tema se puede expandir a mayor profundidad utilizando otros ejemplos bíblicos como Josué 5:14, Apocalipsis 19:10 y también Apocalipsis 22, versos 8 y 9. Noten cómo los ángeles no reciben adoración, mientras que el ángel de Jehová, mencionado en Josué 5, recibió la adoración de Josué. El verso 7 utiliza el Salmo 104, verso 4. Los versos 8 y 9 salen del Salmo 45, versos 6 y 7. Los versos 10 al 12 utilizan el Salmo 102, versos 25 al 27. Finalmente, el verso 13 utiliza el Salmo 110, verso 1. El punto de todas estas referencias es mostrar la supereminencia de Jesús sobre los ángeles. La idea es que los hebreos entendieran que los ángeles de Dios fueron formados para servir, lo cual es mencionado en el verso 14, mientras que Jesús es Hijo de Dios, la misma imagen de su gloria y sustancia. El capítulo 14 termina con la observación que los ángeles fueron creados por Dios como espíritus ministradores. Noten bien que son mencionados como habiendo sido formados para el servicio de los creyentes. El capítulo 2 entonces sigue con una advertencia. El escritor ha hecho su caso por la superioridad de Jesús a los ángeles y parece insinuar la ayuda de los ángeles en la implementación de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, diciendo que sus palabras son firmes. Amonesta a los convertidos del judaísmo a cuidar su salvación, enfatizando la grandeza de la gracia mediante Jesús con una pregunta en el verso 3. En conjunto con el final del verso 2, la pregunta en el verso 3 implica que ni los sacrificios del templo serían lo suficiente como para redimir al hombre culpable del peso completo de su pecado. El final del verso 3, en conjunto con el verso 4, indica que Dios mismo había confirmado la obra redentora mediante Jesús, primeramente por sus propias palabras y luego por la obra del Espíritu Santo entre los primeros creyentes. Aunque no especifica aquí, parece estar indicando los eventos del día de Pentecostés y la subsecuente trayectoria de los apóstoles, en particular los 12, quienes fueron judíos. En los versos 5 al 8, el escritor explica que el mundo no fue sujetado a los ángeles, sino al Hijo, utilizando el Salmo 8, versos 4 al 6. La referencia es a un salmo de David en el cual contempla la existencia del hombre y su lugar entre la creación. David nota en su salmo que el mundo le fue otorgado al hombre para sujetar, pero que éste había fallado en sujetar todas las cosas. El escritor de Hebreos entonces expande el significado de este salmo para explicar la encarnación de Jesús siendo Dios para sujetar todas las cosas debidamente. Noten el verso 9 en el cual el escritor menciona que Jesús, por haber tomado la forma de hombre, fue hecho momentáneamente menor que los ángeles, con tanto de sujetar la creación. Noten también el énfasis sobre la muerte de Jesús y la explicación que fue para todos. El escritor está presentando su caso para la eficacia del sacrificio de Jesús en cuanto a la redención, lo cual sigue en los próximos versos. Los versos 10 al 15 explican el porqué de la encarnación. Para los judíos, quienes aún estaban sujetos a la ley, Dios era demasiado trascendente como para participar en los asuntos humanos. El escritor de la epístola entonces explica la necesidad de Jesús tomar forma humana para redimir al hombre. Noten el cambio en el verso 10 con relación al que sustenta todas las cosas. En este verso, el escritor implica al Padre y no el Hijo, porque el Padre, deseando traer muchos hijos, no solo Jesús, afligió al autor de la salvación, que es actualmente Jesús, con tanto de perfeccionarlo. Esto no indica que Jesús no fuera perfecto, sino que la carne o la humanidad tuvo que ser perfeccionado para cumplir el diseño original, el de sujetar la creación. Esto sucedió mediante la obediencia de Cristo, no solamente mediante su sufrimiento. El autor utiliza el Salmo 22 y Isaías 8, 17 al 18 para definir a los creyentes como hermanos de Jesús. De esta manera, los creyentes vienen a ser coherederos con Cristo de la gloria venidera.
Los versos 14 y 15 definen que el propósito de la crucifixión fue de destruir al diablo, quien utilizaba el temor a la muerte para esclavizar a los hombres. Esta declaración probablemente tiene múltiples facetas. Primeramente, que el conocimiento de la muerte hacía que el hombre intentara participar de cuantos placeres pudiera antes de expirar, manteniéndolo en la servidumbre a la concupiscencia y el pecado. Segundo, que el temor a la muerte esclavizaba al hombre al dogma de la ley de Moisés, lo cual restringía tan severamente al hombre que no disfrutaba de la vida ni de la comunión con Dios. El capítulo termina con 3 observaciones. Primeramente, que los ángeles que pecaron no tienen socorro mediante el sacrificio de Jesús, ya que Jesús no intervino por su redención. Mientras que Jesús no intervino en los asuntos de los ángeles, intervino en la descendencia de Abraham. Segundo, que en hacerse hombre, Jesús estaba cumpliendo con el oficio de sumo sacerdote en obrar la expiación del pueblo. Más adelante en esta epístola, el escritor expandirá sobre el tema de Jesús como sumo sacerdote. Finalmente, que Jesús puede socorrer al hombre porque fue tentado en semejante manera al hombre, aunque luego define que no pecó en ninguna forma. El capítulo 3 comienza con la consideración de la superioridad de Jesús a Moisés. El argumento ocupa los primeros 6 versos del capítulo. Noten cómo el escritor se refiere a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Esto porque apóstol significa literalmente enviado, y el oficio de sumo sacerdote gobernaba la espiritualidad del pueblo. En el Antiguo Testamento y en el judaísmo, Moisés ocupaba ambos oficios, siendo enviado por Dios para rescatar al pueblo de la esclavitud en Egipto y ejerciendo el oficio de sumo sacerdote en el tabernáculo del desierto. Aunque el escritor nota la fidelidad de Moisés en la casa de Dios, también nota que Moisés no edificó la casa de Dios, una referencia directa a la malinterpretación de su obra en el tabernáculo, mientras que Dios edificó su casa, la iglesia, poniendo Cristo como hijo y heredero sobre la casa. Los versos 7 al 11 son una referencia al Salmo 95, versos 7 al 11. Las palabras del Salmo son una amonestación al pueblo de Dios a estar atento a la voz de Dios y la dirección en cual los quiere llevar. El escritor de la epístola lo utiliza para amonestar a quienes estaban titubeando entre los caminos del judaísmo y el cristianismo. Implora a los oyentes de su epístola a entender la supremacía de Jesús oyendo su voz en sus corazones. En los versos 12 al 15, el escritor refuerza su amonestación, diciendo que cada cual debiera retener la fe en Jesús, sin endurecer su corazón por motivo del pecado. Parece implicar que los hebreos tuvieran la tendencia de regresar a sus viejos caminos, en este caso la ley, para intentar lidiar con sus pecados, en vez de mantener la confianza plena en la gracia de Dios mediante la fe en Jesús. Las preguntas de los versos 16 al 19 son retóricas en cuanto todos tienen la misma respuesta. Lo que el escritor quiere que entiendan es que la sujeción a la ley de Moisés no fue lo suficiente para salvar la generación del desierto, por cuanto era posible cumplir la ley sin mantener la fe en Dios. Noten la referencia en el verso 19 al motivo de su caída en el desierto. El escritor define que todos murieron sin ver la promesa por motivo de su incredulidad. Estos han sido los primeros 3 capítulos de la epístola a los Hebreos. Espero les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios les bendiga.